A gente foi para a eleição em que a esquerda venceu, a vitória da Cláudia Sheinbaum. Aí eu olhei para ele falando da Internacional Progressista, eu disse, não é muita ousadia vocês pensarem em criar uma internacional? Um bando de jovens, eu brincando. A primeira internacional teve Marx à frente, a segunda internacional, Engels, a terceira internacional, Lenin, e a quarta do Trotsky. Mas é uma brincadeira para dizer o seguinte, eu acho essa iniciativa fundamental, porque para mim a ascensão da extrema-direita tem a ver com a crise do neoliberalismo. Eu fui eleito presidente da UNE aqui na Unicamp, em 92. Naquela época a gente vivia uma crise violenta do neoliberalismo. O neoliberalismo tomou toda a América Latina. E a partir dali começou a haver as derrotas, porque neoliberalismo significa aumento da desigualdade, aumento da miséria. Aí veio o ciclo dos governos progressistas, vitória do Chaves, do Nestor Kirchner, do Lula, do Tabaré Vázquez no Uruguai, do Evo Morales na Bolívia. O que eu acho, Pedro, e quero ser rápido, é que o que a gente está vivendo tem a ver com o início do neoliberalismo. Muita gente acha que o primeiro experimento neoliberal foi lá nos Estados Unidos com Reagan e na Inglaterra com Thatcher. Não foi. O primeiro experimento neoliberal aconteceu numa ditadura, na ditadura do Pinochet, dominando. Naquele momento, foi o Milton Friedman, os Chicago Boys, o Milton Friedman virou o principal assessor econômico do Pinochet. Tem uma história do Chile interessante, porque um ministro, Orlando Letelier, ministro da Defesa do Salvador Allende, ele foi morar em Washington e ele fazia uma denúncia muito dura da aliança entre os neoliberais, entre aqueles economistas da escola de Chicago com a ditadura sangrenta. Sabe o que fizeram com Orlando Letelier? Explodiram o seu carro e o mataram. Um atentado da polícia secreta da ditadura do Pinochet em Washington. O segundo experimento neoliberal aconteceu numa ditadura também, a ditadura da Argentina, a experiência do Martínez de Oz na ditadura de 1976. O que eu acho que a gente está vivendo, Pedro, é isso. Para implantarem esse programa de retirada de direitos do povo, eles não podem ter democracia. É isso que está por trás, na minha avaliação, do avanço do fascismo. Eu quero concluir dizendo o seguinte, para enfrentar a extrema-direita, tem que ter uma esquerda com vontade de lutar, uma esquerda para valer, que se organize em trabalho de base, que tenha força. Nós não podemos, a Nancy Fraser fala do neoliberalismo progressista. Nós, na verdade, quando ganhamos governo, como nesse momento, a gente está vendo, e eu encerro dizendo isso, como esse mercado, como a Faria Lima, tenta cercar o governo do presidente Lula. Ontem teve aquela decisão vergonhosa do Banco Central de manter taxa de juros. Eles fazem um discurso de gastança, o governo está gastando muito. Mentira! Você sabe que a gente está pagando de juros da dívida 790 bilhões por ano. Isso é mais do que o orçamento da saúde, da educação brasileira. E é por isso que eu digo, nós temos que dar certo. Para dar certo aqui no Brasil e na América Latina, a gente tem que mudar a vida do povo, fazer mais investimento, mais políticas sociais. Não podemos cair no discurso de austeridade fiscal, isso é mortal. Não podemos aceitar esse cerco. Eu encerro desejando para vocês boa sorte e muita disposição para lutar, porque o Lula venceu a eleição, mas a gente sabe que a extrema-direita está aí, o bolsonarismo está aí, e a gente tem que conquistar corações e mentes, melhorando a vida do povo. Vamos em frente, pessoal. Parabéns. Viva a Internacional Progressista. It is the duty of all of us on the left to know our enemy really, really well
And we know that reactionary forces around the world are coordinating across nations, across borders, across countries and companies to coordinate their attacks on the left. And in response, with greater audacity and greater ambition and greater commitment is why we're building the Progressive International, one of whose council members is engaged in that very fight against the far right in the country of Spain. It's my great pleasure to introduce Alberto Garzón, former Minister of Consumer Affairs, economist and member of the Council of Progressive International. Muchas gracias, buenas noches a todos y a todas. Gracias a la organización y muchísima suerte a los compañeros y compañeras del PT en lo que queda, que es beneficio para el pueblo de Brasil y beneficio para todos los pueblos del mundo. Voy a aprovechar para hacer dos reflexiones sobre dos amenazas. Creo que en todas partes del mundo estamos ahora sometidos a dos grandes amenazas. La amenaza de la reproducción social, la amenaza sobre el planeta, sobre los cuidados, la amenaza sobre la vida, por lo tanto, y la amenaza sobre la democracia. Y quiero empezar por esta segunda. Creo que la crisis financiera, la última que sufrimos a nivel internacional, y la pandemia han puesto de relieve el fracaso del proyecto político neoliberal. El proyecto ideológico neoliberal fracasó, pero sus efectos perduran. Sus efectos y sus consecuencias están ahí, amenazando a toda la sociedad, porque el neoliberalismo ha dejado huella a través de las privatizaciones, de las políticas de austeridad, de los recortes en los servicios públicos en aquellos países que habían conquistado esos servicios públicos. En países como España y en Europa en general, muchos como yo, nacido en 1985, pudimos estudiar porque había una educación pública. Porque si hubiera sido privada la educación, mi padre y mi madre no hubieran podido pagar la educación privada. Y en lugares como España, si uno enferma, desgraciadamente, de una enfermedad grave, tiene el recurso a la sanidad pública. Y eso no cayó del cielo, eso no estaba escrito. Eso fueron las conquistas de la clase trabajadora que lo luchó enfrentándose a la represión y a las fuerzas reaccionarias de cada momento. Son conquistas. No son cesiones, son conquistas que ahora están amenazadas, porque como no cayeron del cielo, están amenazadas por las políticas de los reaccionarios que se organizan y se coordinan a nivel internacional, y cuya respuesta la tenemos que dar también a nivel internacional. Y la amenaza es muy grave, porque es la amenaza a la democracia. La derecha, los liberales, consideran que la libertad solo se tiene que definir en función de lo que llaman ellos libertad negativa. Una persona sin dinero se dice que es libre aunque esté rodeada de bienes y servicios que no puede pagar. Eso no es así. La libertad, la democracia, se construye cuando todo el mundo tiene satisfechas sus necesidades básicas. No hay democracia si la gente pasa hambre. No hay democracia si no hay trabajo. No hay democracia si no hay servicios públicos para todos y para todas. Esa es la democracia en la que creemos muchos y muchas, y es la democracia que está amenazada ahora por esa ola reaccionaria que bebe de haber construido un sujeto político basado en lógica individualista y competitiva, y que el neoliberalismo, probablemente la mayor victoria de todas, ha sido romper y deshacer los lazos comunitarios de las sociedades, separándonos a todos nosotros y nosotras de nuestras propias comunidades. Recomponer esos lazos es fundamental para construir una alternativa. Y eso me lleva a la otra amenaza, la amenaza del propio planeta. Porque, lo hemos dicho, lo acaban de decir los compañeros, la extrema derecha es una amenaza, pero para mí la extrema derecha es el síntoma de una enfermedad. La enfermedad se llama sistema económico capitalista, que es el que acaba generando esa frustración, esa rabia, esa sociedad deshilachada de la que beben las olas reaccionarias. Y eso nos está conduciendo, junto a la lógica del capitalismo, a destruir nuestro propio planeta. Y no hay economía, y lo decía antes en otra intervención, no hay economía si no se dan dos prerequisitos. El prerequisito de un entorno natural, donde obtener los recursos naturales y las energías para decidir socialmente qué producir, cómo distribuir y cómo consumir, y el prerequisito del trabajo de cuidados. Y vuelvo a hacer la misma reflexión que hacía antes.
La izquierda tiene que aprender también que no hay economía sin estos dos prerequisitos que han sido largamente ignorados por la izquierda. En mi opinión, debemos recordar que incluso los líderes y los intelectuales de izquierdas que hicieron grandes teorizaciones pudieron hacerlo porque tenían un tiempo disponible, porque la comida en sus casas normalmente la ponían las mujeres, el cuidado de sus casas lo hacían las mujeres y el cuidado de sus hijas lo hacían las mujeres, porque vivimos en un sistema patriarcal y machista que reproduce y explota también a las mujeres. Y eso está enraizado con la lógica del capitalismo, que amenaza de esa manera los cuidados de los seres humanos y los cuidados de un planeta que ya sabemos a día de hoy que es finito, que tiene unos recursos naturales finitos y que tiene una energía que sabemos que en el uso de los combustibles fósiles estamos condenando a nuestro presente y al futuro más inmediato. Por lo tanto, creo que estas dos amenazas debemos ser conscientes, no se pueden abordar solas, desde cada país, sino en coordinación. Por eso quiero terminar agradeciendo las iniciativas como las que nos trae hoy aquí y el trabajo que hacéis desde Brasil para que podamos poner nuestras luchas en común, porque evidentemente para los reaccionarios, todos nosotros y nosotras que estamos hoy aquí, aunque vengamos de países distintos, aunque hablemos lenguas distintos, somos lo mismo. Y realmente somos lo mismo. Gente sencilla, gente trabajadora que quiere vivir con dignidad. Y esa dignidad se conquista y la conquistaremos frente a los reaccionarios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alberto Garzón. And now I'm delighted to invite Esperanza Martinez, originally a doctor, then went on to become the Minister of Health in Paraguay, and now the Senator of Paraguay, fighting a vicious far right, and of course also, as her name means, is becoming the hope of the country. Esperanza, the floor is yours. Muchas gracias, muy buenas noches para todos, para todas. Un honor estar aquí en la mesa con compañeras y compañeros de lucha de dos continentes, América y España, creo que está aquí representada Europa. Agradecer a la Internacional Socialista por invitarme a participar, la Internacional Progresista. Sucede en las mejores familias. Una internacional progresista que trae hoy el encuentro de la lucha de trabajadores, de pensadores, de estudiantes, de los 4 continentes. Porque entendemos que la lucha que se enfrenta ante este momento de crisis mundial, de crisis del capitalismo y sobre todo de su expresión más deshumanizada, que es el neoliberalismo, surgen propuestas en todos los foros y en los encuentros, tratando de encontrar caminos, respuestas, ideas, reflexiones, como es el objetivo de este encuentro, para construir este mundo multipolar, como se plantea como eje central de este encuentro. Porque entendemos que el imperialismo, con esa historia de colonialismo, ha instalado en nuestros continentes, en nuestras naciones, en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, con tantos años de modelo económico de explotación, una situación de pobreza, de desigualdad y sobre todo de exclusión. Y de exclusión sabemos los latinoamericanos, de exclusión sabemos las mujeres, de violencia sabemos las mujeres, de violencia sabemos las poblaciones indígenas, los campesinos, las poblaciones de etnias diferentes, las poblaciones que piensan diferente, las personas que tienen opciones sexuales diferentes. Esa conjunción de luchas que se han dado a lo largo de la historia hoy nos convocan ante este nuevo desafío de enfrentar a un modelo que está en cambio, en crisis, y que permite a través de eso de que esta lucha pueda ser convocada desde diferentes ámbitos, porque necesitamos construir
una gran unidad de pensamiento para enfrentar estos cambios y este modelo que se avecina con su historia de odio, de diferencias, que entra en el sentido común de la gente para decirnos que tenemos que apostar a esta sociedad que hace que cada vez más la concentración de la riqueza sea para unos pocos en detrimento de tantos que siguen padeciendo el sufrimiento y la exclusión. Yo vengo de Paraguay, un país pobre, un país que hace 70 años tiene una dictadura económica y política a la cual le agregamos en los últimos años la tragedia del narcotráfico, de la violencia y del crimen organizado. Elementos todos que han ayudado a consolidar un proceso neoliberal después de la caída del presidente Lugo, que fue un derrocamiento de un parlamento entregado a las políticas neoliberales. Después de eso vino el endeudamiento, vino la privatización y vino la destrucción de las políticas públicas y sociales que pudimos acumular en muchos años. Hoy aquí estoy convocada con ustedes para formar esta gran unidad latinoamericana, esta unidad mundial de lucha de pueblos, de lucha